Muy bien, a continuación desarrollaremos el ejemplo 1. Me dice, en la siguiente ecuación o fórmula física, encontrar las dimensiones de P. Me da la ecuación original. Aquí la tenemos. Y tenemos las siguientes magnitudes: aceleración, que es A; densidad, que está representada por la letra B; y velocidad, que está representada por la letra C. Hallamos cada una de las ecuaciones dimensionales de ese término. Damos solución al ejercicio. Hallamos la ecuación dimensional de A. A es aceleración. Su ecuación dimensional es Lt a la menos 2. La ecuación dimensional de B me dice que es densidad. Sería ml a la menos 3. C viene a ser velocidad. Sería lt a la menos 1. Ahora, una vez que representamos cada una de las ecuaciones dimensionales, trabajamos en la ecuación original, que es P, ¿no? Ahí lo vemos. Y extraemos la ecuación dimensional AP. Si extraemos la ecuación dimensional AP, también extraemos a cada uno de los términos de la igualdad, ¿no? Que está en la parte derecha. Sería ecuación dimensional de C al cuadrado por la ecuación dimensional de la tangente de WT, ¿no? Allí está. Sobre la ecuación dimensional de A por la ecuación dimensional de B por la ecuación del logaritmo de pi. Bien. Recordando aquí, la ecuación dimensional de una razón trigonométrica, como el caso de la tangente, es una cantidad adimensional, no posee unidades. Entonces es la unidad. Igual en el denominador, el logaritmo me da un valor numérico, no representa o no me da ninguna dimensión. Digo que también es la unidad. La ecuación se reduce a ecuación dimensional de C al cuadrado sobre la ecuación dimensional de A por la ecuación dimensional de B. Una vez que ya se redujo la ecuación, voy reemplazando con los términos que encuentro aquí a la izquierda. Ecuación dimensional de C, que es Lt a la menos 1 está elevado al cuadrado, sobre la ecuación dimensional de A, que es Lt a la menos 2, por la ecuación dimensional de B, es ml a la menos 3. Voy a operar cada una de las ecuaciones. L al cuadrado en el numerador, ¿no? Tenemos aquí, sería L al cuadrado. T a la menos 1 al cuadrado sería T a la menos 2. Sobre. Opero bases iguales, exponentes se van a operar, ¿no? En este caso, el resultado es L a la menos 2 por T a la menos 2 por M. Reduzco, ¿qué término? Acá veo que estas dos cantidades se simplifican. Entonces, reduzco estos términos. Sería L a la menos 4 por M a la menos 1. Pero recordemos la pregunta. Me pide hallar las dimensiones de P. No olvidar que este término es la ecuación dimensional de P. ¿Correcto? Bien, como me pide las dimensiones de P, vamos a decir el siguiente término. L viene a ser la ecuación dimensional de la longitud, ¿sí? Y cuya unidad es el metro. Y está elevado a la menos 4. M viene a ser la ecuación dimensional de la masa y la unidad fundamental es el kilogramo. Y está elevado a la menos 1. ¿Correcto? Entonces, las dimensiones de P serían metros a la menos 4 por kilogramos a la menos 1. Eso sería la respuesta cuando me dice encontrar las dimensiones de P. Gracias.
Continuamos con el ejemplo 2. Me dice, si la siguiente ecuación es dimensionalmente homogénea, determine la ecuación dimensional de K, siendo A aceleración, P tiempo. Colocamos aquí la ecuación dimensional de A, que viene a ser la aceleración. El valor es Lt a la menos 2. Y la ecuación dimensional de P, que viene a ser tiempo, es igual a T. Ambos valores vamos a tener que reemplazar en la ecuación original, que es esta. Extraemos aquí la ecuación dimensional acá y a cada uno de los términos a la derecha de la igualdad. Sería ecuación dimensional de un número que es 46, ecuación dimensional de la razón trigonométrica seno de 30 por la ecuación dimensional de A dividido por la ecuación dimensional de una diferencia, ¿no? De 42 menos 2 por la ecuación dimensional de P. Entonces, la ecuación dimensional de K se reduce a ¿qué? La ecuación dimensional de un número viene a ser la unidad. La ecuación dimensional de una razón trigonométrica también es la unidad. En el denominador, la ecuación dimensional de un número, en este caso es una diferencia, también es la unidad. Entonces, como A es aceleración y P es tiempo, esos términos van a tener unidades. Quedaría del siguiente modo: ecuación dimensional de A entre la ecuación dimensional de P. Por último, reemplazamos los valores. La ecuación dimensional de A viene a ser Lt a la menos 2 y la ecuación dimensional de P viene a ser T. Entonces, la ecuación dimensional de K sería igual a Lt a la menos 3. Allí acaba el problema. Gracias. Ejemplo 3. Me dice, en la ecuación homogénea W es igual a ese término, me pide hallar la ecuación dimensional de F, si B es altura, C es masa y E es fuerza. Damos solución al ejercicio entonces. Comenzamos hallando cada una de las ecuaciones dimensionales de las magnitudes que tenemos allí. La ecuación dimensional de B es L por ser altura. La ecuación dimensional de C es masa, viene a ser M mayúscula. La ecuación dimensional de E me dice que es fuerza. La ecuación dimensional es M L T a la menos 2. Una vez que hallamos la ecuación dimensional de cada una de esas magnitudes, procedemos a ir a la ecuación original. Me dice que W es igual a todo ese término. Pero fíjense aquí, en el numerador, ¿qué dice ahí? Dice que BK menos C por K al cuadrado, ¿no? Obviamente me va a dar una magnitud, pero ¿recuerdan el signo menos? El signo menos me indica que ambos términos que se van a restar van a tener o no las mismas unidades. Van a tener las mismas unidades. Entonces, ¿qué digo? Que si yo extraigo la ecuación dimensional AB y la ecuación dimensional AK, este va a ser igual a la ecuación dimensional de C por la ecuación dimensional de K al cuadrado. ¿Correcto? Y aquí podemos simplificar ecuación dimensional de K con un término de aquí. Digo que la ecuación dimensional de B viene a ser igual a la ecuación dimensional de C por la ecuación dimensional de K. Este término lo conocemos. ¿A qué es igual? A L. Este otro término también lo conocemos. Es igual a M por la ecuación dimensional de K. De allí despejo la ecuación dimensional de K. ¿Qué valor tengo? L, M a la menos 1. Muy bien.
Ahora, nos fijamos en el denominador. Allí. Lo mismo, ¿no? Miren, aquí en el denominador. E por K menos F. Allí vamos a aplicar el principio de homogeneidad, ¿no? Como hicimos en la parte del numerador. Principio de homogeneidad. Principio de homogeneidad, no olvidar. Y esto está aquí. Entonces, calculamos ese término del denominador. La ecuación dimensional de E por la ecuación dimensional de K viene a ser igual a la ecuación dimensional de F. E viene a ser fuerza, ¿correcto? Reemplazamos sus valores. Sería mLt a la menos 2 por la ecuación dimensional de K. ¿Y dónde está K? Aquí lo tenemos. ¿No es así? Reemplazamos allí. Sería Lm a la menos 1. Y eso es igual a la ecuación dimensional de F. Reduciendo términos. ¿Qué tengo allí? Bases iguales, exponentes se suman. Esto y este valor sería la unidad. Este L con este L sería L al cuadrado. Y queda solito T a la menos 2. ¿Correcto? Eso sería la respuesta. Gracias. Continuamos con el ejemplo 4. Me pide hallar la ecuación dimensional de K en la ecuación homogénea. Tenemos allí la ecuación original, que es esta, ¿ya? Entonces, vamos a dar solución al ejercicio. Me dice por dato, ρ es la densidad y voy a hallar la ecuación dimensional de esta. Viene a ser mL a la menos 3. P viene a ser la potencia. Y la ecuación dimensional de la potencia es igual a mL al cuadrado por T a la menos 3. Ahora, fijémonos bien en la ecuación original, sobre todo en estos términos de aquí. Allí puedo aplicar el principio de homogeneidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué digo allí de esos términos que está en el numerador? Que la ecuación dimensional de la raíz cuadrada de C es igual a la ecuación dimensional de A, ¿correcto? Ahora, del otro lado, aquí, lo propio, ¿no? La ecuación dimensional de A es igual a la ecuación dimensional de B. Pero ese B está elevado al cuadrado. ¿Ya? No olvidar aquí que esta raíz de C lo podemos denotar del siguiente modo, como la ecuación dimensional de C a la 1 medio. ¿Correcto? Ahora, una vez que conocemos esos términos, vamos a reemplazar en la igualdad. Miren, ¿cómo quedaría la expresión? Se reduciría del siguiente modo. En el numerador, aquí solamente pondría uno de los dos términos, ¿ya? O bien ecuación dimensional de C a la 1 medio o ecuación dimensional de A. Voy a hallar, o voy a colocar, disculpen, la ecuación dimensional de A. Si se dan cuenta, en el denominador hay un término, que es un número, ¿no? Un pi. Le extraigo la ecuación dimensional y también hay una razón trigonométrica seno. También les traigo la ecuación dimensional. Y todo ese término está multiplicado por k. Aquí lo vemos. Le extraigo entonces la ecuación dimensional. Y aquí, ese signo más indica que voy a aplicar el principio de homogeneidad. No olvidar eso. Tengo entonces que la ecuación dimensional de P por la ecuación dimensional de S es igual al término de la izquierda. Y a su vez, ¿qué tenemos en la derecha? La ecuación dimensional, que viene a ser ρ, por dato, la densidad. La ecuación dimensional de la densidad. Aquí hemos dicho que podemos coger uno de los dos términos. La ecuación dimensional de b al cuadrado o la ecuación dimensional de a. Voy a colocar la ecuación dimensional de a,
que está multiplicando a la ecuación dimensional de la densidad. Y en el denominador, ¿qué tenemos? Aquí está la ecuación dimensional de la potencia por la ecuación dimensional del logaritmo de x. Allí vamos a simplificar, ¿cierto? Esto es la unidad, esto también es la unidad. Igual aquí, esto es la unidad. Ahora, ¿a qué se reduce todo esto? Vamos a hallar aquí, vamos a continuar con la operación. Digo, la ecuación dimensional de A por la ecuación dimensional de K es igual a la ecuación dimensional de P por la ecuación dimensional de S. Y esta a su vez es igual a la ecuación dimensional de ρ por la ecuación dimensional de A sobre la ecuación dimensional de P. Me pide la ecuación dimensional de K, ¿correcto? Entonces, ¿qué conozco? Vamos a igualar estos términos. Voy a resaltarlo en rojo. Ese término. Entonces, ¿qué tengo? Ecuación dimensional de K. Ecuación dimensional de A por la ecuación dimensional de K es igual a ecuación dimensional de ρ por la ecuación dimensional de A sobre la ecuación dimensional de P. Y allí podemos simplificar estos dos valores. Entonces, se reduce a ecuación dimensional de K, me pide hallar, es igual a la ecuación dimensional de ρ sobre la ecuación dimensional de P. Pero como conocemos los valores y están aquí, solo reemplazamos. Sería m l a la menos 3 sobre m l al cuadrado por t a la menos 3. ¿Quién simplificamos allí? M y m. ¿Correcto? Entonces, ¿a qué se reduce ese término? Se reduce a este 2 pasa arriba, sería L a la menos 5 por t elevado al cubo. Entonces, esa sería la respuesta cuando pido hallar la ecuación dimensional de K. Gracias. Resolvemos el ejemplo 5. Me dice, determina la ecuación dimensional E. Si la ecuación es dimensionalmente correcta, además C es potencia. Vamos a dar solución al ejercicio. Siempre hay que colocar la ecuación dimensional del dato. Me dice que C es potencia. ¿A qué es igual la ecuación dimensional entonces de la potencia? Me dice que es igual a m l al cuadrado por t a la menos 3. Ahora, voy a fijarme en la ecuación original. Miren aquí. ¿Qué tenemos allí? A más e. Si aplicamos allí el principio de homogeneidad, ¿qué tenemos? Tenemos que la ecuación dimensional de A es igual a la ecuación dimensional de E. Por otro lado, ¿dónde más aplicamos el principio de homogeneidad? Aquí, ¿no? Aquí aplicamos el principio de homogeneidad. Donde están los signos más o signo menos, podemos aplicar el principio de homogeneidad. Entonces, la ecuación dimensional de P es igual a la ecuación dimensional en D. Ya. ¿Dónde más? Muy bien. Se dieron cuenta aquí, ¿no? La ecuación dimensional de D es igual a la ecuación dimensional de C. Pero ya tenemos la ecuación dimensional de D, que está aquí. Entonces, esto es igual a la ecuación dimensional en C. Ahora, nos fijamos aquí, en este término que estoy encerrando, ¿sí? Voy a colocar o bien la ecuación dimensional de A o bien la ecuación dimensional de E. Pero voy a colocar la ecuación dimensional de la incógnita. ¿Correcto? Ahora, este término, dígame, si yo aplico el principio de homogeneidad, van a ser iguales, ¿cierto? ¿No? Sí, correcto. Ahora, si me dicen que son iguales, aquí tengo este término, P, y el término D.
Dimensionalmente, como vemos aquí, lo que estoy encerrando son iguales, ¿cierto? Son iguales. Entonces puedo colocar allí uno de esos dos. Y está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces digo que la ecuación dimensional de E es igual a la ecuación dimensional de P elevado al cuadrado, ¿correcto? Muy bien. Pero una cosa aquí. ¿A qué es igual la ecuación dimensional de P? Aquí nuevamente lo estoy resaltando. Es igual a la ecuación dimensional de C. Quiere decir que yo puedo reemplazar el valor de P por el valor de C. Tendría ese término. Entonces, la ecuación dimensional de ¿a qué se reduce? A la ecuación dimensional de C al cuadrado. Pero la ecuación dimensional de C conozco, me dice que es potencia. Es igual a m L al cuadrado por t a la menos 3. Y todo eso está elevado al cuadrado. Y lo que hago es operar. Exponente está elevado al cuadrado. Este otro exponente está elevado al cuadrado. Y por último el menos 3, que también es exponente, está elevado al cuadrado. ¿A qué se reduce? A m al cuadrado por L a la cuarta por t a la menos 6. Esa sería la respuesta. Gracias. Ejemplo 6. En la ecuación dimensionalmente correcta haya la ecuación dimensional de B. Aquí debe decir entonces dimensionalmente correcta. Le quitamos ese término A. Tenemos la ecuación principal. Ahora me dan las magnitudes. Vamos a tener que hallar las ecuaciones dimensionales de dichas magnitudes. Tenemos allí la ecuación dimensional de A sub 1 es igual a la ecuación dimensional de A sub 2 e igual a la ecuación dimensional de A sub 3. Y las tres son aceleraciones. Sería Lt a la menos 2. Por otro lado, la ecuación dimensional de la velocidad es Lt a la menos 1. La ecuación dimensional del trabajo es igual a ml al cuadrado por t a la menos 2. La ecuación dimensional del tiempo es igual a t. La ecuación dimensional de la aceleración de la gravedad es lt a la menos 2. Continuamos. La ecuación dimensional de p sub 1 es igual a la ecuación dimensional de p sub 2, ya que ambos son presiones. Y la ecuación de la presión es m L a la menos 1 por t a la menos 2. Bien, ahora una vez que hallamos las ecuaciones dimensionales de cada término, procedemos a hallar o a resolver la pregunta. Bien, nos fijamos aquí en esto que estoy resaltando en verde, ¿sí? Lo que está dentro del corchete es un número. Y la ecuación dimensional de un número, ¿a qué es igual? A la unidad. Entonces todo este término estaría multiplicado por 1, ¿cierto? Bien. Digo aquí, la ecuación dimensional de W sobre la ecuación dimensional de B, que es mi incógnita, entre la ecuación dimensional del tiempo, va a ser igual al otro término, 2 veces, ¿no? Ese número 2 es la ecuación, entre corchetes, que es la ecuación dimensional, por la ecuación dimensional de G. Aquí vemos que hay un signo menos, quiere decir que se va a cumplir el principio de homogeneidad. Bien colocamos o P sub 1 o P sub 2, ¿no? Dimensionalmente hablando. Ecuación dimensional de P sub 1 sobre la ecuación dimensional de A por la ecuación dimensional de pi por la ecuación dimensional del seno del ángulo. Aquí vemos que estas cantidades van a ser igual a la unidad, ¿correcto? Porque no poseen
dimensiones. Además, la ecuación dimensional de la aceleración es igual a la ecuación dimensional de la aceleración de gravedad. De aquí despejo la ecuación dimensional B. Sería igual a la ecuación dimensional de W, que es el trabajo, sobre la ecuación dimensional de la presión P sub 1 por la ecuación dimensional de T. Reemplazamos esos términos. ¿Cuánto nos queda? La ecuación dimensional de W lo tenemos aquí. Reemplazamos allí entonces. ml al cuadrado por t a la menos 2 sobre la ecuación dimensional de P sub 1. Y P sub 1 la tenemos ¿dónde? Aquí. Sería igual a ml a la menos 1 por t a la menos 2 por la ecuación dimensional del tiempo, t. Allí vamos a reducir términos. Sería m y m. T a la menos 2 con t a la menos 2. Listo. Esto sería igual a L elevado al cubo por T a la menos 1. Y eso sería el ejercicio resuelto. Gracias. Ejemplo 7. Hallar x más y más z. Sí, tengo esta ecuación. Miren aquí las unidades. Es ergios, quiere decir que tiene unidad de energía. Muy bien, para dar solución al ejercicio vamos a tener que hallar la ecuación dimensional de cada uno de estos términos, de A, B y C. Digo, la ecuación dimensional de A me dice que esa aceleración sería Lt a la menos 2. Y la ecuación dimensional de B me dice que es masa, sería m mayúscula. Y la ecuación dimensional de C es velocidad y es Lt a la menos 1. Bien, una vez colocado esos datos, voy a la ecuación principal, que es todo esto. Si esta unidad tiene unidad de ergios, no, disculpen, si esta cantidad tiene unidad de ergios, entonces me quiere decir que es energía. Y la ecuación dimensional para la energía, ¿cuál es? Tiene la misma ecuación dimensional que el trabajo, ¿sí o no? ¿Y cuál es la ecuación dimensional del trabajo? Sería ml al cuadrado por t a la menos 2. Y eso es igual a raíz de x a la menos 1 de a. Se reduce entonces a a, ¿no? Le extraigo la ecuación dimensional y esto sería x por la ecuación dimensional de b elevado a la y medios por la ecuación dimensional de c. Ahora, reduciendo acá, vamos a reducir términos. Reemplazando a viene a ser aceleración. La ecuación dimensional sería L, pero está elevado a la x. Miren acá, sería L a la x por t a la menos 2, pero también está elevado a la x, sería a la menos 2x, por la ecuación dimensional de b. La tenemos aquí. Sería igual a m, y m está elevado a la y medios. Ahora por último, aquí c está elevado a la z. Y c viene a ser la velocidad. Sería Lt a la menos 1, pero elevado a la z. Z aquí y z aquí. Muy bien. Ahora aplicamos la regla del álgebra. Bases iguales, los exponentes se van a sumar, ¿correcto? Aquí también. Y aquí también. Ordenemos entonces la ecuación. Sería ml al cuadrado por t a la menos 2 igual. L y L sería L a la x más z. ¿Quién más? T. T sería igual a menos 2x menos z. Y por último sería y medios. ¿No es así? Término. Esto como si fuera 1
¿Y dónde está el exponente de m? Aquí. Digo, entonces, y medios es igual a 1. Entonces, y es igual a 2. Por otro lado, tengo aquí, x más z es igual a 2. X más z es igual a 2. Más abajo, ¿dónde está? ¿Qué tengo? T. T es igual a menos 2, ¿no? Cuando opero esa cantidad. Sería entonces menos 2x menos z es igual a menos 2. De allí ya conozco el valor de y, pero no conozco el valor de z. ¿No es así? ¿Qué tal si a este le llamo ecuación 1 y a este otro ecuación 2? Hago la suma ecuación 1 más ecuación 2. ¿Qué me da? Se simplifica z, ¿sí o no? Sería entonces menos x igual a 0. Si x, o en este caso, claro, si x es igual a 0, ¿cuánto vale z? Z vale 2. Muy bien. Ya hallé los tres términos. Me pide hallar x más y más z. X vale 0, más y, que vale 2, más z, que vale 2. La suma vale 4. Esa es la respuesta. Gracias.